presentamos La Llorona. En una tarde gris de noviembre de 1848, un grupo de buscadores de oro asentados a orillas del río San Joaquín, en California, reportó un suceso escalofriante. Mientras trabajaban en el fango buscando riquezas, varios testigos afirmaron haber escuchado el desgarrador llanto de una mujer, seguido por la visión de una figura espectral envuelta en un vestido blanco. Horas después, un niño que jugaba cerca del campamento desapareció sin dejar rastro. Esta no fue la única ocasión, relatos similares comenzaron a emerger a lo largo de la frontera entre México y los Estados Unidos. Las desapariciones, siempre cerca de ríos, despertaron temores profundos entre los pobladores, quienes asociaron los eventos con una leyenda que ya había enraizado su presencia en la región. La Llorona la mujer que vaga entre las aguas buscando a sus hijos perdidos. La fiebre del oro había transformado California en un lugar de encuentros entre culturas. Miles de personas, incluidos mexicanos, estadounidenses y migrantes indígenas, llegaban a los campamentos mineros con la esperanza de encontrar fortuna. Las montañas y los valles se llenaban de hombres y mujeres que trabajaban día y noche, removiendo tierra y piedra en busca de la más mínima señal de riqueza. Sin embargo, también era una época de tensiones y tragedias, donde la explotación de recursos y personas marcó el paisaje tanto como los propios ríos de oro. La codicia de los mineros por el metal precioso generaba enfrentamientos y desequilibrios, mientras los nativos veían cómo sus tierras y modos de vida eran arrollados por la expansión imparable de los campamentos. En las comunidades mexicanas cercanas a la frontera, las historias sobre la Llorona tenían profundas raíces. Se hablaba de una mujer llamada María, quien en un arrebato de desesperación había ahogado a sus hijos en un río tras ser abandonada por su amante. Arrepentida, María se suicidó, pero su espíritu quedó condenado a vagar por los cuerpos de agua, llorando y buscando a los niños que perdió. Las historias sobre la Llorona se contaban en las plazas, en las casas junto al fuego y entre los viajeros de paso. Los relatos se habían transmitido por generaciones, transformándose según el lugar, pero el mensaje era el mismo: el lamento de una mujer junto a un río era un presagio de tragedia. La leyenda había cruzado la frontera, arraigándose en los corazones de aquellos que, aunque nunca la habían oído antes, sentían un inexplicable temor ante el susurro del agua. En los registros de 1849, el diario del campamento de San Joaquín, se documentó un patrón inquietante. Se mencionaba la desaparición de al menos 5 niños en menos de un mes. Las madres del campamento, desesperadas, buscaban entre los matorrales y las aguas fangosas, pero no encontraban rastros de sus hijos. Muchos de los padres comenzaron a temer lo inexplicable, a preguntarse si, tal vez, algo mucho más allá de la simple desaparición humana estaba ocurriendo. Un testigo de estas desapariciones fue Miguel García, un herrero mexicano que afirmó haber visto a una mujer alta, pálida y con cabello largo caminando junto al río una noche antes de que su sobrino desapareciera. Miguel describió cómo la figura le pareció irreal, como si el viento mismo se hubiera tornado en una presencia tangible. El aire se llenó de un frío antinatural mientras ella lloraba con voz desgarradora: «¡Ay, mis hijos!». El recuerdo de esa figura inquietante se quedó grabado en su memoria, y la sensación de desesperación y pérdida que emanaba de ella parecía aplastar todo lo demás. Las desapariciones también llamaron la atención de las autoridades locales, quienes especularon sobre bandas criminales o animales salvajes. Sin embargo, la comunidad mexicana insistía en que se trataba de la Llorona, y muchas familias comenzaron a dejar ofrendas de velas y amuletos junto al río, con la esperanza de proteger a los suyos de lo que consideraban una amenaza sobrenatural. A medida que las desapariciones continuaban, comenzaron a surgir testimonios más inquietantes. Un joven estadounidense, Jacob Miller, escribió en su diario personal cómo había seguido a un grupo de niños que jugaban cerca del río. Al caer la noche, vio cómo una neblina se formó sobre el agua, oscureciendo todo a su alrededor, y desde ella emergió una figura femenina. Los niños, según el testimonio, comenzaron a caminar hacia el río como hipnotizados, como si una fuerza invisible los guiara. Miller, aterrorizado, huyó al campamento y no volvió a ver a los niños.
Las desapariciones se volvían más extrañas, y las figuras que se veían junto al río se desdibujaban con la neblina, como si nunca hubieran existido en primer lugar. Los testimonios se volvían cada vez más incongruentes, como si la realidad misma se estuviera deformando bajo el peso de lo inexplicable. Una investigación local descubrió extraños patrones. En cada desaparición, los niños parecían haber dejado atrás pequeñas pertenencias junto a la orilla, juguetes de madera, zapatos y, en un caso, un rosario roto. No había rastros de lucha, y los cálculos del nivel del agua indicaban que ningún niño podría haber sido arrastrado por una corriente. Algo no encajaba, y los temores más oscuros comenzaban a tomar forma. Para los habitantes locales, no había duda, la Llorona había cruzado la frontera junto con los buscadores de oro y continuaba cobrando víctimas. Los más supersticiosos decían que la fiebre del oro había despertado al espíritu, y que ella ahora castigaba a quienes perturbaban la tierra y el agua, ya no solo como una madre perdida, sino como una entidad vengativa. La tensión en el campamento llegó a su punto álgido cuando un grupo de exploradores encontró un hallazgo macabro. En un claro del bosque, a menos de 2 kilómetros del río, encontraron una cueva con inscripciones extrañas en las paredes, mezcladas con restos humanos. Una de las madres del campamento identificó un pequeño zapato que pertenecía a su hija desaparecida. Esa noche, los habitantes se reunieron para discutir el hallazgo. Mientras algunos sugerían abandonar el lugar, otros exigían investigar más a fondo. Fue entonces cuando un hombre llamado José Ramírez, conocido por sus conocimientos en historias populares y tradiciones, dijo en voz baja: "No es una cueva cualquiera. Es un altar. Y no es solo la Llorona. Hay algo más". El viento sopló fuerte en ese momento, apagando las velas encendidas. El eco del río trajo consigo un llanto lastimero que todos reconocieron al instante. La mañana siguiente, un grupo de hombres armados, liderados por José Ramírez, decidió explorar la cueva a pesar del temor colectivo. Armados con antorchas y herramientas, se adentraron en la oscuridad, donde las inscripciones en las paredes parecían vibrar bajo la luz de las llamas. Las figuras talladas mostraban escenas inquietantes, mujeres llorando junto a ríos, figuras encapuchadas realizando rituales y sombras que parecían devorar a niños. La atmósfera era densa, y la oscuridad parecía envolverlos como una manta pesada. Los hombres se sintieron observados, como si algo los estuviera acechando desde las sombras. En el centro de la cueva, encontraron un altar rudimentario hecho de piedra. Sobre él yacía una tela blanca cubierta de manchas oscuras. Entre los objetos del altar había huesos, velas derretidas y un medallón grabado con un símbolo que nadie reconocía. Al mover la tela, descubrieron un mapa rudimentario grabado en la roca, que parecía indicar otros lugares cercanos al río donde podría haber más altares. De repente, un grito helado resonó desde la entrada de la cueva. Uno de los exploradores que había quedado atrás corrió hacia ellos, diciendo que había visto a una mujer vestida de blanco flotando sobre el río. Al regresar a la entrada, solo encontraron el silencio, pero el aire estaba cargado de una frialdad antinatural. Los exploradores regresaron al campamento con los objetos encontrados. Mientras los examinaban, José Ramírez recordó un cuento que había escuchado de su abuela en su infancia. Ella hablaba de las hijas del agua, espíritus que protegían los ríos y castigaban a quienes los contaminaban o perturbaban. Aunque muchos las confundían con la Llorona, su propósito era más antiguo y oscuro. No buscaban a sus hijos, buscaban sacrificios para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Según el relato de la abuela, estos espíritus habían sido invocados por las primeras civilizaciones que habían habitado esas tierras, mucho antes de la llegada de los conquistadores, y su enojo estaba asociado a la profanación de los cuerpos de agua. La fiebre del oro había perturbado ese equilibrio al alterar los ríos, contaminar las aguas y robar la esencia misma de la tierra. Esa noche, mientras el campamento intentaba dormir, el río comenzó a desbordarse sin razón aparente. Las aguas inundaron parte del terreno, llevándose consigo carpas y herramientas. Los habitantes huían mientras escuchaban el eco del llanto de una mujer entre las corrientes.
El agua se elevó de forma sobrenatural, cubriendo campos que no deberían haber sido alcanzados por las riadas y arrastrando con ella no solo objetos, sino un sentimiento de desesperación generalizada. Entre el caos, una niña que había desaparecido semanas atrás fue encontrada cerca del bosque, descalza y cubierta de barro. La niña, incapaz de hablar, solo señalaba hacia el río y murmuraba una palabra: ella. Los adultos intentaron calmarla, pero al mirar hacia donde la niña apuntaba, vieron una figura blanca de pie en medio de las aguas turbulentas, inmóvil, observándolos. La figura parecía esperar algo, como si les hubiera otorgado una oportunidad de redención o condena, dependiendo de su respuesta. Pero nadie se atrevió a acercarse. La niña, al ver la figura, comenzó a llorar desconsoladamente, mientras sus dedos señalaban un lugar más profundo del río, hacia el bosque oscuro. Desesperados, los habitantes del campamento decidieron realizar un ritual basado en las tradiciones locales. José Ramírez lideró la ceremonia, pidiendo perdón a los espíritus del río y ofreciendo las riquezas obtenidas como ofrenda. Al amanecer, las aguas retrocedieron y el llanto cesó. Sin embargo, el campamento fue abandonado poco después, ya que nadie quería arriesgarse a provocar nuevamente a las fuerzas sobrenaturales. Los sobrevivientes se dispersaron hacia otros asentamientos, mientras que las historias sobre la fiebre del oro y las desapariciones se convirtieron en parte del folclore de la región. Años más tarde, el área fue absorbida por la creciente civilización y los eventos quedaron relegados a los relatos de los ancianos. Sin embargo, los registros del diario del campamento de San Joaquín y los testimonios de los pocos sobrevivientes permanecen como prueba de que, en las profundidades del misterio, hay fuerzas que desafían la comprensión humana. Y en las noches más silenciosas, algunos aseguran que aún se puede escuchar el lamento de la llorona entre las aguas del río. Los lugares señalados en el mapa, aunque olvidados por la mayoría, siguen siendo visitados por aquellos que buscan algo más que oro en las oscuras aguas de San Joaquín. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco. Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.